Bendiciones, familia, ¿cómo están? Dios les bendiga. Qué privilegio poder compartir esta semana con ustedes otro episodio más de Parqueando con Jesús. Y hoy queremos volver a la enseñanza y, y tenemos un mensaje que el Señor ha ministrado a mi corazón y queremos compartirlo con usted, que está del otro lado. Antes de iniciar, quiero darte las gracias por estar del otro lado. Quiero pedirte que si no te has suscrito a nuestro canal, lo hagas. Abajo de este video dice suscribirse, lo puedes hacer, es gratis. Y, y me encantaría que nos dejes tu comentario allí. Eso nos ayuda bastante. Y, y bueno, vamos a comenzar. Hoy el tema que el Señor ha trabajado en mi vida o que ha ministrado a mi corazón, nace de un estudio del libro de Hechos que estoy haciendo. Voy por el capítulo 20. En el transcurso de la lectura del libro de Hechos, he aprendido un par de cosas. Mira cómo nació esto. Dentro de lo que de mis lecturas, yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿cuál libro leo? Habíamos terminado de leer con mi familia el, el libro de Lucas, eh, creo que era Lucas, y dijimos, bueno, vamos a leer Hechos para conocer la realidad de la iglesia en el primer siglo y qué tan lejos estamos de esa realidad, haciendo como una radiografía de nuestra vida a la luz de la palabra y al reflejo de la iglesia que fundaron los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, que es la iglesia que nosotros representamos hoy en día. Pero hoy quiero hablarte de una historia que me impactó mucho cuando la leí. Está en Hechos capítulo 20, versos del 7 al 12. Te lo voy a leer para luego entrar en el mensaje que traigo para ti. El primer día de la semana, dice la Biblia, estoy leyendo la versión NBI, nos reunimos para partir el pan. Este es Lucas narrando lo que estaba aconteciendo en ese momento. Pablo les estuvo hablando y cómo iba a salir al día siguiente. Pablo le estaba hablando y cómo iba a salir al día siguiente, prolongó su discurso hasta la medianoche. Había muchas lámparas encendidas en el piso de arriba donde estábamos reunidos. Un joven llamado Eutico, que estaba sentado en una ventana, se fue quedando dormido mientras Pablo alargaba su discurso. Y cuando se quedó profundamente dormido, cayó desde el tercer piso y lo recogieron muerto. Pablo bajó, se echó sobre el joven y lo abrazó. Luego dijo, no se alarme, está vivo. Luego volvió a subir, partió el pan y comió. Siguió hablando hasta el amanecer y entonces se fue por su parte. A los presentes se los llevaron muy consolados porque el joven estaba vivo. Varias cositas pasando en estos 4 o 5 versículos del capítulo 20 de Hechos. Miren esto. Cuando nosotros hablamos de pecado en la iglesia, hay pecados que son visibles, que son escandalosos, que le podemos poner nombres dentro de lo que vemos, de lo que percibimos. Llámese lujuria, llámese murmuración, llámese pornografía, adulterio, homicidio, mentira, inmoralidad, todas estas cosas. Pero, ¿saben? Hay un pecado que se vuelve silencioso dentro de la congregación, dentro de la iglesia. Y este pecado no genera ninguna disciplina de parte del liderazgo, no genera ruido, no parece haber nada extraño, pero lo que realmente está ocurriendo adentro es que hay un adormecimiento espiritual. La Biblia, cuando habla de
sueños. Yo cuando estaba preparando esto pensaba y meditaba, ¿qué personas se quedaron dormidas en la Biblia? Algunas para bien, otras para mal. Recuerdo, lo primero que pensé fue en Pedro, cuando le dijeron, Pedro y los discípulos, cuando Jesús les dijo que velaran y oraran, y se quedaban dormidos. 3 doritos después, Pedro le estaba mochando la oreja a un oficial romano. Eh, podemos ver, Jacob se quedó dormido y vio la escalera de Jacob. Podemos ver a José que se queda dormido, sueña y se lo cuenta a sus hermanos y se lo llevan preso a Egipto, vendido como esclavo. Pero la verdad es que Mateo 26 habla de unas vírgenes que se quedan dormidas. Dice Mateo 26 del 40 al 41, luego perdón, no es Mateo 26, corrijo, Mateo 25 del 5 al 8. Y como el novio tardaba en llegar, a todas les dio sueño y se durmieron. A medianoche se oyó un grito, ahí viene el novio, salgan a recibirlo. Entonces todas las vírgenes despertaron y se pusieron a preparar sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes, denos un poco de su aceite porque nuestras lámparas se están apagando. Y la verdad es que antes de negar a Jesús, Pedro estaba dormido. La verdad es que antes de quedar fuera de las bodas, las insensatas se quedaron dormidas. La verdad es que nosotros pensamos que el adormecimiento espiritual es algo que va más allá, que es algo visible que se da de un día para otro. Y esta historia me encanta porque nos da el contexto correcto de cómo se ve un adormecimiento espiritual. Mire lo siguiente. Perdón, acá se me movió esto. Ajá. Aquí está. Punto número 2. El adormecimiento espiritual ocurre en medio de un ambiente eclesiástico. Hechos capítulo 20 nos da la narrativa correcta. Dice, el domingo estábamos reunidos todos en un aposento alto. Me encanta la versión de Reina Valera que lo narra de la siguiente manera, porque la comparación entre traducciones nos ayuda a tener un poco de mayor visibilidad de lo que quería decir el autor. Miren esto. El primer día de la semana, es decir, el domingo, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. Había de salir al día siguiente. ¿Qué estaba pasando en este lugar? En este lugar, en una ciudad llamada Troas, donde Pablo ya había fundado una iglesia. Este era el final del tercer viaje misionero de Pablo. Ya estaba de regreso por todas las ciudades y este era el último mensaje que iba a predicar en esa iglesia. Creo que eso le dio un poco más de amplitud al mensaje, que se demoró, dice las Escrituras, hasta el día siguiente. También dice que partían el pan, es decir, que era un ambiente donde había comunión, había palabra de Dios, había comunidad de creyentes, pero en medio de lo que estaba ocurriendo, dice, cuando se reunieron con todos, acá. Y había muchas lámparas en el aposento alto, es decir, había muchas personas donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, es decir, predicaba largamente. El mensaje de Pablo era un mensaje. Imagínense ustedes que ustedes tienen la oportunidad de hablar por última vez a la iglesia, porque no vas a volver a ese lugar.
y tienes la oportunidad de dejarle las directrices claras de qué cosas deben hacer, cómo deben comportarse, el mensaje del Evangelio, raíces profundas, todo el mensaje de Pablo concentrado en una sola predicación, porque ya no volvía. Y me gusta que la Biblia da detalles, Lucas lo escribe, dice que había muchas lámparas encendidas dentro del aposento alto. Era un lugar alto, narra que era del tercer piso, y lo que ocurre es que Eutico estaba sentado en la ventana. Y ahí entramos en el punto que les quiero transmitir. Me gusta porque justo aquí nosotros podemos pensar, el joven, ¿por qué estaría sentado en la ventana? Esto es una pregunta interesante. Primero, pensar, ¿había acceso al lugar? Probablemente. Las ventanas se hicieron para permanecer, escuchar y estar, o solo para ver sin involucrarse. Y ahí es donde quiero entrar. Él no estaba en una silla, no estaba en la mesa donde partían el pan, pero estaba viendo y escuchando lo que sucedía en la iglesia de Jesucristo. ¿A qué les llama la atención eso? ¿A qué les suena? Es decir, es una persona que tiene la oportunidad de entrar por esa puerta, pero decide quedarse en el medio. Decide quizás escuchar, incluso sentarse en este lugar, pero cerrar su corazón. Decir, bueno, yo voy a escuchar porque sé que me hace bien, pero no me voy a involucrar con esto porque esto es como para los religiosos. Está bien lo que dicen, pero voy con calma, como dicen por ahí. Esto es un proceso. A mí me llama la atención que el ser humano siempre tiene la manera de dividir sus lealtades. Y aquí yo pensaba, ¿qué representa la ventana en la vida de un creyente? Indecisión. ¿Qué representa la ventana en la vida de una persona que asiste a la iglesia? Una vida indecisa, un corazón compartido, un lugar donde no sabes si perteneces, donde no sabes si eres parte, pero no porque no te han hecho parte, sino porque tú tienes miedo, inseguridad o simplemente no quieres tener el compromiso de servir a Dios de acuerdo a su palabra. Miren, quizás tú que estás escuchando del otro lado te identifiques con esto. En una oportunidad yo escuché por mucho tiempo el Evangelio. Desde muy joven a mí me interesó mucho el tema del Evangelio, de la Biblia, de Dios, y desde muy joven pude tener acceso a las Escrituras, pero yo siempre pensé que yo podía mantenerme de lejos con respecto al cristianismo, que podía estar bien con Dios y estar bien con el mundo. Y eso no existe. No hay manera de que nosotros podamos agradar a los hombres y a Dios. La Biblia establece que si me hago yo amigo del mundo, me constituyo enemigo de Dios. Esta gente que quiere santidad, pero también quiere tolerar ciertos pecados en su vida. Y ahí es cuando empiezo a ver una versión errada o una versión equivocada de quién es Cristo y me la fabrico a mi imagen y a mi semejanza. Realmente quieren el reino de Dios, pero también quieren la aprobación humana, el reconocimiento público. Primera de Reyes, capítulo 18, verso 21, dice Elías al pueblo de Israel: ¿hasta cuándo van a seguir indecisos?
Si el Señor realmente es Dios, síganlo. Pero si ustedes creen que Baal es Dios, síganlo a él. Elías confrontó exactamente esa actitud espiritual de estar en la ventana con indecisión de entrar o salir de este camino de fe. Yo realmente pienso, y de acuerdo a las escrituras, que este camino es angosto, es difícil de transitar, pero también estoy consciente de que allá afuera también es difícil transitar. Pastor decía el domingo, cada quien debe elegir su difícil. Ambas cosas lo son. Lo único es que teniendo a Cristo de tu lado, las cosas ayudan para bien, son más llevaderas. Tienes aliento, tienes plenitud, tienes gozo, que no depende de lo que está ocurriendo aquí, sino de lo que ya ocurrió hace más de 2000 años. Y esa es la buena noticia del Evangelio. Hoy, esa ventana puede ser una ventana de internet que te conecta a una cuenta de TikTok, de Instagram o de Netflix. Quizás la ventana es la música que estás escuchando, las conversaciones que estás teniendo o la relación que estás tolerando. Mira, no hay paños tibios en el Evangelio. No hay términos medios. La Biblia dice que mejor te fuera ser frío o caliente, porque a los tibios Dios los vomita de su boca, es decir, lo expulsa de su cuerpo. Por naturaleza, cuando algo no cae bien al cuerpo, el cuerpo lo expulsa. Y pensando, venía manejando y pensaba en el mundial que está ocurriendo en este momento. Hace unos días nuestro pastor mandó un mensaje al grupo de la iglesia que decía, ver el mundial no es pecado, pero si eso quita tu vida de oración, si eso adormece tu espíritu, si dejas de leer la Biblia por ver un partido, pues ese es tu ídolo. Porque realmente todos tenemos tiempo para las cosas que nos importan. Hace unos días conversaba con algunos hermanos en una clase y les decía, deberíamos hacernos la pregunta si realmente nosotros amamos a Jesús como decimos que lo amamos. Porque siendo sinceros, eh, o no es cónsono con lo que estoy viviendo, o realmente yo debo tener una conversación sincera con Dios y decirle, Señor, yo pensé que te amaba, pero realmente no te amo lo suficiente como yo pensaba. Porque la Biblia dice que el que me ama, mi palabra guardará. Mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada en Él. Me encanta cómo el amor que el Señor dice que debe tener un creyente por Él, lo amarra a guardar las Escrituras. Muchos ya no están sentados en esa ventana donde Eutico estaba sentado. Yo creo que hoy las ventanas digitales se pueden ver muy cómodas mientras adormecen tu espíritu. Las ventanas digitales pueden convertirse en un ídolo silencioso que roba tu tiempo con Dios. Y ahí es donde está el problema. Justo ahí. Porque ese enemigo silencioso precede una caída, precede la muerte. El punto número 3 es que el sueño espiritual es progresivo. Yo no sé si usted, cuando se va a dormir, usted pone la cabeza en la cama y ya se durmió. ¿Verdad que no? Ya cierra los ojos, pasan un par de minutos, algunas personas dicen segundos porque están muy cansados, pero normalmente es un proceso progresivo que va hasta llegar a lo que la ciencia llama el sueño profundo, donde tu cuerpo ya está en reposo total y si yo caigo en sueño profundo en esta silla,
mi cuerpo se desvanecería y yo caería al piso, porque mi cuerpo ya entró en un estado de reposo, mis músculos, mis órganos. Entonces, el sueño espiritual es igual, es progresivo. La Biblia dice en el verso 9 del capítulo 20 que se fue quedando dormido. No fue que se quedó dormido, se desmayó. Ahí no dice que se desmayó, dice que se fue quedando dormido. Lucas fue muy específico, no dio lugar a la especulación. No se durmió de golpe, no dice que se desmayó, dice que se fue durmiendo poco a poco. Primero, el cansancio, que jugó un papel importante, luego se puso un poco soñoliento y luego cayó en un sueño profundo, para que finalmente podamos ver la caída de Eutico. Así ocurre también en tu vida espiritual. Tú no dejas de orar, tú no caíste en pecado de manera rápida y sin motivo. Te fuiste quedando dormido espiritualmente, fuiste saboreando el sueño y dejaste de orar, dejaste de leer la Biblia, dejaste de congregarte. Algo tan importante. Y ya vamos a entrar en ese tema. Pero primero viene el descuido espiritual. Viene no, yo no me voy a quedar dormido. ¿Tú has visto esa gente que se está quedando dormido manejando y no quiere soltar el volante? Y así ocurren los accidentes. No, yo puedo. El orgullo que te hace parecer autosuficiente es lo que hace que no te puedas rendir en el orgullo. Mira, nadie abandona su relación con Dios de repente. Ay, pasó. Realmente concedes, das pequeñas concesiones al pecado. Das pequeños, te concedes comodidades que te hacen dormirte. Hebreos capítulo 2, verso 1 dice, debemos prestar más atención a lo que hemos oído, no sea que nosotros mismos nos desviemos. La palabra desviarse aquí tiene la idea de un barco alejándose lentamente del puerto. No es un cambio rotundo de dirección, sino una pequeña desviación que termina en una deriva. Interesantísimo esto, porque uno no se enfría de la noche a la mañana. Uno se va enfriando grado por grado. Por eso las temperaturas se toman por grado. ¿Va en aumento o va decayendo la temperatura? Y la verdad es que el cansancio es carne, es parte de la naturaleza caída. Y yo quiero que tú lo sepas, porque Jesús dijo, vengan a mí, los que están trabajados y cansados y cargados, que yo les daré descanso. Cuando en Mateo 26, 40 al 41, Jesús confronta a sus discípulos y les dice, no pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una sola hora. Velen y oren para que no caigan en tentación. Jesús no los encontró fornicando, ni mintiendo, ni murmurando. Los encontró durmiendo. Porque Él los mandó ¿a qué? A velar y a orar. ¿A ti a qué te mandaron? A nosotros, ¿a qué nos enviaron? Jesús reprendió el sueño de una manera categórica porque no era el momento de dormir. Observa el patrón. Primero el sueño, después la tentación, después la caída. Pedro duerme, aparece una espada, corta una oreja. ¡Qué locura! La carne en medio de una vida espiritual dormida, apagada, vacía, fría, toma control. ¿Por qué? Porque dejaste de hacer las cosas. A mí un discípulo una vez me dijo, pero es que yo estoy haciendo esto, yo estoy haciendo aquello, yo estoy haciendo esto y mira que me está pasando aquello y esto.
Y yo le hice una pregunta que, que lo ayudó mucho a reflexionar. Yo le dije, es que no es lo que estás haciendo, es lo que dejaste de hacer. ¿Qué dejaste de hacer? Y mientras el Espíritu Santo ponía convicción en su corazón, dejó de tener tiempo de intimidad. Podía leer la Biblia sin intimidad. Podía ir a la iglesia sin intimidad. Podía escuchar alabanzas y prédicas en el carro sin tener intimidad con Dios. Cuando nosotros estamos en la carne nos ofendemos fácil, perdemos el discernimiento espiritual y créame, empezamos a tomar decisiones emocionales que nos traen consecuencias. Esta pregunta que yo mismo me hice al preparar este mensaje me confrontó mucho, ¿saben? Porque la Biblia no dice, lo único que dice de Eutico es que era un joven y que estaba sentado en la ventana. La pregunta es que yo me hice a mí mismo, ¿dónde estaban los papás de Eutico? Si ya era tarde en la noche, si probablemente eran parte de la congregación que estaban reunidas allí sirviendo, partiendo el pan, enfocados en su relación con Dios, pero descuidando la vida espiritual de su familia. Porque tenemos tiempo para el servicio, pero no tenemos tiempo para ministrar a nuestros hijos. Pero tenemos tiempo para predicar un sermón, pero no tenemos tiempo para hacer el altar familiar. Tenemos tiempo para partir el pan con los hermanos, pero no tienes tiempo para irte a comer una hamburguesa con tu familia, que también es importante. ¿Por qué Eutico estaba en una posición de peligro dentro de un lugar donde debería considerarse un lugar de vida? No digo que la decisión de Eutico de estar sentado en la ventana hubiese sido lo más sabio. Los jóvenes toman decisiones emocionales. Piensan que a todos les puede pasar menos a ellos. Se creen autosuficientes. Eso es parte de la juventud. No estoy diciendo que está bien, estoy diciendo que es parte de la vida. Ellos aprenden de esas experiencias y van madurando. Pero tú como padre no estás notando que tu hijo se está durmiendo espiritualmente. Y no se está durmiendo en una silla, se está durmiendo al borde de un precipicio que le está robando su vida espiritual y que le puede causar la muerte espiritual, que lo puede separar de Dios, porque estás muy ocupado sirviendo, porque estás muy ocupado predicando, porque estás muy ocupado en los asuntos de Dios, pero Dios no te ha dicho que te ocupes de tu familia. Y ahí es donde nos cuesta, porque a esta carne le gustan las obras, le gusta hacer cosas para sentirse bien, aprobado. Y, y hay a mí me gusta algo, miren, me gusta pensar esto. La Biblia dice en Mateo 25 que todas las vírgenes se durmieron, ¿sí o no? Eso es lo que dice. Las prudentes y las insensatas. La pregunta es, el aceite, ¿qué representa? Y, yo me pongo a pensar, si Eutico estaba en una ventana, en medio de una congregación, donde no era parte
no porque la congregación no quería hacerlo parte, sino porque él tenía su corazón eh, dividido entre dos opiniones, entre dos señores, entre quiero agradar al mundo y quiero estar con Dios. La pregunta es, ¿quiénes te están rodeando? Porque la Biblia sí dice que todos nos vamos a dormir y que todos vamos a caer. Es más, Jesús dijo que era imposible. Esas fueron sus palabras. Es imposible que no vengan tropiezos. Después dice, pero hay de aquel por quien viene el tropiezo. Pero es imposible que a ti y a mí no nos vengan tropiezos. ¿Qué dice Eclesiastés? Yo lo tengo por aquí en mis anotaciones, un poco más abajo. ¿Qué dice Eclesiastés? Eclesiastés dice, mejor son dos que uno. ¿Por qué? Porque Eclesiastés lo dice. Porque si uno cayere, el otro lo levantará. Y lo primero que hace Satanás cuando tu vida espiritual se está apagando y te estás durmiendo espiritualmente es aislarte del cuerpo. Es aislarte del cuerpo. Cuando nosotros pensamos en esos ambientes, hay ambientes espirituales que te despiertan y hay ambientes espirituales que te apagan. Pueden ser religiosos ambos. Pueden estar relacionados con la iglesia ambos. Algo que yo le comparto mucho a mi esposa es, a mí me encanta cuando a mí me invitan a un lugar y podemos hablar libremente de Jesucristo. O sea, que es hipernatural sentarnos en una mesa, compartir un café, una pizza, lo que sea, y empezar a hablar de la palabra de Dios. Y no sé si le ha pasado, pero cuando eso ocurre, creo que hay algunas personas aquí presentes que han vivido eso conmigo, se nos hacen de que la 1 de la mañana y no nos hemos dado cuenta. No nos hemos dado cuenta. Le pasó a Pablo aquí, estaban todos en comunión, partiendo el pan, hablando de la palabra de Dios, él estaba predicando, enseñando en un ambiente espiritual y se hizo tarde. Se hizo tarde, a tal punto, pero en medio de lo que estaba ocurriendo, había alguien que no estaba conectado con el mensaje y con el cuerpo. Y cuando no estás conectado, porque no estás involucrado, no estás comprometido, no tienes un compromiso con el Evangelio, con el reino de Dios, con el plan de salvación, porque no se te ha revelado Jesucristo. Porque no hay manera de que Jesucristo se te haya revelado y tú no tengas un compromiso con su plan. No hay manera humana de que tú tengas el Espíritu de Dios adentro y no te comprometas con el plan de Dios aquí en la tierra. Eso no existe. Eso no puede ser. Pero en medio de un ambiente como ese, hay personas durmiéndose. Y el llamado para ti y para mí es el siguiente. En la iglesia occidental, en la iglesia de nosotros, hay mucha comodidad. Tenemos muchas Biblias, tenemos muchas pantallas, tenemos podcasts como este, tenemos conferencias y tecnología de punta. Pero la comodidad produce sueño. Mateo 24, en las señales del fin, en el versículo 12, dice algo profundo, que es que habrá tanta maldad en el mundo que el amor se va a enfriar. No dice que va a explotar, no dice que va a desaparecer, dice que se va a enfriar. Y eso no es un detalle menor, es poco a poco, gradualmente. Y quiero decirte que la mejor almohada para un cristiano cómodo o la almohada favorita de un cristiano que tiene sueño es la comodidad. Es sentarse en una silla,
es no me voy a involucrar en esta actividad, es mejor no voy es mejor no voy a escuchar parqueando, es mejor no voy a mis clases del nuevo inicio, mejor no voy a esa invitación que me están ofreciendo ese ayuno, porque estoy cómodo aquí viendo Netflix, viendo el Mundial. Hoy juega Brasil, hoy juega Argentina, hoy juega quien sea. Yo quiero saber si alguno de esos 12 jugadores que está en la cancha dio la vida por ti. Esto me habla a mí también. Mi esposa debe estar, amén, amén. Hey, pero les voy a decir la verdad, voy a confesarlo aquí en vivo y directo. Yo no he visto un juego completo del Mundial hasta hoy. He visto pedacitos. Mi esposa dice, ¿has visto un montón? Mentira. Lo que veo son pedacitos extractos porque hay cosas que hacer siempre. Me gustaría ver un juego completo, se los confieso. Pero a lo que voy es que eso no debe robar el lugar de Dios en tu vida. No puedes dejar que esa comodidad te quite, le quite el primer lugar a Dios en las cosas que debes pensar, hacer y sobre todo ser. Me encanta que cuando Eutico estaba sentado en la ventana, la Biblia es específica que no estaba adentro sentado en una silla, estaba cerca de la reunión, pero no estaba en la reunión. Alaba. Y nosotros debemos empezar a pensar, a pensar que qué señales hay en mi vida de adormecimiento espiritual. ¿Qué señales hay en mi vida de adormecimiento espiritual? Me gusta esto porque cuando nosotros pensamos que, bueno, no, es que mis hijos están en la iglesia, pero dejaste de estar pendiente de ellos, dejaste de velar por su salud espiritual. No basta solo con venir a este auditorio, a este salón y sentarte en esta silla a escuchar un mensaje. No basta solo con escuchar una prédica en el carro o escuchar alabanzas en medio de tu día. Cuando la Biblia nos llama a velar y a orar, cuando nos llama a estar despiertos espiritualmente, es apercibidos de los momentos, de los tiempos y de las sazones que estamos viviendo hoy. Y cuando nosotros pensamos en Eutico, a mí me invadía un sentido de responsabilidad. No te lo niego. Yo conozco un par de Euticos hoy, que es evidente que se están durmiendo, que es evidente que se están alejando de la iglesia. Y quizás tú fuiste un Eutico hace un tiempo, hace poco, y ya estás de nuevo en el fuego de Dios. Pero a ti como iglesia, a ti como creyente, a ti como discípulo de Cristo, ¿qué haces cuando ves a una persona en esa condición? ¿Murmuras? ¿Lo criticas? ¿Lo humillas? ¿O lo ayudas? Porque es interesante que en el versículo de Hechos, me encanta, porque nadie notó a Eutico hasta que cayó. Nadie te nota en la iglesia hasta que caes en pecado. Y lo primero que dicen cuando cayó es, se murió. Eso es lo que dice aquí. Cuando se quedó profundamente dormido, dice el verso 9, se cayó desde el tercer piso y lo recogieron muerto. Se nos están muriendo.
nuestros hermanos en la cara. Se nos están quedando dormidos nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestras esposas en nuestra cara. Y nosotros tenemos la responsabilidad de asumir el rol que nos da Jesucristo a través de su iglesia para acompañar, para discipular, para animar y sanar el cuerpo de Cristo. Gálatas capítulo 6, verso 1 dice, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales, deben restaurarlo con una actitud humilde. En otras versiones dice, con mansedumbre. Y nosotros somos expertos señalando. Como te decía, nadie notó que te estabas quedando dormido, pero cuando te moriste, cuando caíste en pecado, todo el mundo lo notó. ¿Viste a la hermana? Hermano, eso es murmuración. ¿Que si vi qué? Yo no vi a nadie. ¿Qué me estás contando? ¿Ya la llamaste? ¿Ya oraste por ella? ¿Ya la fuiste a visitar? ¿Le preguntaste cómo está? Por lo menos hiciste eso antes de decirme algo de la hermana. Yo espero que este sea un llamado a la iglesia a amar como Jesús ama. Me encanta lo que ocurre después, porque los religiosos siempre apuntan con el dedo para parecer espirituales, ¿saben? Eso es pecado. Y yo les voy a decir, si hay alguien que cayó, y no desde un tercer piso, desde un 10º piso, fue Pedro. Que después de haber negado a Jesús, Jesús lo miró, dice la Escritura. Hizo contacto visual con él. ¿Y qué hizo Jesús después? Lo fue a buscar para restaurarlo con espíritu de mansedumbre. Algo interesante de lo que dice Hechos 20 es que hay ambientes donde la iglesia está tan cómoda que dejamos de discernir algunas cosas. Y en medio del performance, del podcast, de la predicación, se nos están muriendo nuestros hermanos. Mira lo que hizo Pablo. Pablo es un durísimo. Verso 10. ¿Se acuerdan que le leí el 9 que lo recogieron muerto? O sea, la Biblia da detalle que estaba muerto y lo escribió un doctor, Lucas. Pablo bajó. Lo importante no es subir a predicar. Lo importante de este asunto es si después de subir a predicar, puedes bajar, a abrazar a la gente, a levantar a otros. Porque predicar lo hace cualquiera. No predicamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios. Apártense de mí, hacedores de maldad. Ahí es donde viene el lloro y el crujir de dientes. Y eso no es un llamado para las personas de afuera. Eso es un llamado para los líderes de la iglesia. Que Dios le ha dado autoridad a través de su nombre para ejercer dominio sobre algunas cosas aquí en la tierra. Me encanta porque Pablo dice que bajó. Yo no sé si tú te das cuenta, mire, esto lo acabo de pensar. Jesús bajó del cielo. Ay, Dios mío. Jesús bajó del cielo para levantarnos a ti y a mí, porque habíamos caído.
Y nosotros no queremos bajar a levantar a nadie. Y el Hijo de Dios nos modeló, Él dejó su comodidad y se hizo hombre. Y estando en la condición de hombre, se humilló y se bajó más, hasta la condición de siervo. Y estando en la condición de siervo, se humilló hasta la muerte. Y una muerte de cruz. ¿Y qué hizo el Padre? Lo exaltó hasta lo sumo. Y hoy está sentado a la diestra de Dios. Pero nos dejó un modelo a seguir. Si Él, que es el Hijo de Dios, se bajó de su trono para venir a levantarte a ti y a mí, ¿por qué tú no estás levantando a tus hermanos que se están quedando dormidos en la iglesia? ¿Qué estás haciendo tú desde tu círculo de influencia para sanar el cuerpo de Cristo? Ya basta. Ya saber que algo está mal no es razón suficiente para dejar de hacerlo. Que tú le digas a la gente, mira, que eso que estás haciendo es pecado. Sí, pero lo estás ayudando a salir de ahí. Porque lo que hace libre a la gente es la verdad. Es la verdad. Y la verdad es Cristo. Me gusta que el verso 10 dice que Pablo bajó y se echó sobre el joven. Y no le dijo nada. Yo espero que tú en este momento estés abriendo tu Biblia. Porque este versículo te va a volar la cabeza, te va a explotar el cerebro. Dice la Biblia que se echó sobre el joven y lo abrazó. ¿Sabes qué hizo? Lo abrazó. No le dijo nada. Lo abrazó. Y hay gente que lo único que necesita en este lugar es que lo abraces. Es que le prestes tu hombro. Es que estés ahí en los momentos de dificultad. En los momentos difíciles. Que no estés ahí solo para decirle, está bien corregir a nuestros hermanos en amor, que los ayuden a crecer, pero hay momentos donde Jesús le pregunta a Pedro, ¿me amas? No le preguntó, me negaste, eso está mal, eso es pecado, eso estuvo muy mal, Pedro. No, le dijo, ¿me amas? Apacienta mis ovejas, pues. Lo restauró con amor. Me encanta cómo Pablo, yo creo que Lucas no dejó ningún detalle sobre la mesa. Dice, se echó sobre el joven y lo abrazó. Qué locura, qué locura. Porque nosotros como iglesia tenemos que aprender a hablar menos tonterías y hablar más de Jesús. Abrazar más a la gente, amar como Él ama. Esa es la llave al corazón de las almas allá afuera, el amor. Porque el amor no es un sentimiento, el amor es una persona y se llama Jesucristo. Se llama Jesucristo. ¿Que si el sueño es real? Sí. Y mire, al que me conoce, que ha tenido una conversación incómoda conmigo alguna vez, yo le he dicho, no te extrañes porque vas a caer. Te va a dar sueño. Es más, yo creo que a cada persona que ha tenido la oportunidad de hablar conmigo de la parábola de las vírgenes, siempre le digo lo mismo porque es algo que me quedó en mi corazón. Todas se durmieron. La diferencia es que unas tenían aceite, unas estaban ocupadas en lo que Dios les había mandado hacer, que era cultivar su propio aceite. No estaban distraídas en una ventana, no estaban indecisas entre dos mundos. Es que viene Cristo, pero es que no viene. Pero es que viene, pero bueno, yo estoy aquí medio. Estaban radicalmente enamoradas de Jesús, esperando al esposo. Jesús es nuestro ejemplo, que bajó del cielo para levantarnos a ti y a mí.
¿Y cómo se ve alguien dormido espiritualmente? Yo te voy a dar algunos principios que se me vienen a la mente. Lo primero, dejas de congregarte. No, pero es que es incómodo, es que tú no sabes lo que me hicieron. Claro que es incómodo. No solo para ti, para todos. Porque todos tenemos una persona difícil de amar. Y si no tienes a nadie, pues eres tú. Eres tú la persona. Créeme, para todos es difícil. El tema es que prefieres tu comodidad. Y Jesús nunca nos vendió un evangelio de comodidad. Él desde el inicio nos dijo, es una cruz. Hijo, hija, te va a costar negación, muerte, para que puedas seguirme. Te va a costar amar a tus enemigos. Te va a costar perdonar hasta la muerte. Pero créeme que vale la pena. ¿Dónde está la comodidad en eso? Y yo te he dicho, estar allá afuera es súper incómodo también. Que tú finjas que todos en el trabajo te caen bien, no quiere decir que todos te caen bien. Eso se llama ser hipócrita. No es que en la iglesia son hipócritas. Ah, tú en tu trabajo no. Tú con tus vecinas no eres hipócrita. Nada más tú ves la hipocresía en la iglesia. Que no digo que no existe. Pero de eso hay allá afuera bastante. Y tú no te mudas de planeta. ¿Por qué quieres dejar de venir al lugar que te da vida? ¿Cómo se ve a alguien que se está durmiendo espiritualmente? Deja de disfrutar servirle a Dios. Se convirtió en un trabajo. ¿Cómo se ve una persona que se está quedando dormido espiritualmente? Dejó de tener sensibilidad a las cosas espirituales, al Espíritu de Dios, ser sensible a su presencia. Familia, estamos cambiando la presencia de Dios por un plato de lentejas, por un juego de fútbol, por una relación amorosa, cuando la fuente del amor está persiguiendo tu corazón. El único capaz de dar su vida, el único capaz de dar hasta su última gota de sangre por ti, tú lo rechazas. Y eliges al filisteo que te habla bonito y te dice mentiras. Mire, dormirse espiritualmente no hace ruido. Muchas veces no eres ni consciente. Pero si ves a alguien a tu lado durmiéndose, despiértalo. Invítalo. Dile, vamos a tomarnos un café. ¿Qué tienes? ¿Por qué te veo apagado? Es más, en este momento ya tienes a alguien en mente. Llámalo. Escríbele. Dile, hermana, hermano, te amo. Te extraño, quiero verte. Vamos a reunirnos. Si no te contesta, pues cáele en su casa. Llévale su galleta favorita. Invítale un café. El café siempre funciona. Bueno, no en todos los casos, pero en la mayoría. Efesios 5:14 dice, despiértate tú que duermes. Levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Si hay algo que nos enseña la muerte de Eutico, es que el sueño, la indecisión, la caída, todos son pasos, es una crónica de una muerte anunciada. Primero, dejo de hacerme responsable de mi relación, de cultivar mi relación con Dios,
de no es tan importante, no es tan radical. Empiezo a suavizar algunas cosas, levanto algunas paredes en mi corazón donde nadie tiene acceso y me quedo en la ventana y viendo lo que sucede, criticando un par de cosas. Esto se debería hacer mejor. Pero dale, hazlo tú. Involúcrate, métele. Luego empieza el cansancio porque ya te aburre la palabra y como no estás sentado en la mesa disfrutando con tus hermanos, pues te da sueño. Me quiero ir, pero no te vas. Te quedas ahí durmiendo. Luego viene ese momento donde empiezas a cabecear y tu cerebro empieza a dejar de mandar esas señales a tu cuerpo y te quedas dormido. Eventualmente te caes y mueres. Así es el pecado. Va ganando terreno a tal punto de que un pequeño descuido espiritual termina en muerte. Un pequeño adormecimiento espiritual termina en muerte. Y la paga del pecado es la muerte. Y no hay otra. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y si hoy tú te sientes muerto espiritualmente, o conoces a alguien que está luchando, que se está quedando dormido, que todavía no se ha caído por la ventana, pero tú sabes que va en camino porque ya lo notaste. Es más, has dicho, fulana no está viniendo a la iglesia, en cualquier momento cae en pecado. ¿Por qué no lo evitas? ¿Por qué no la buscas? ¿Por qué no lo buscas? ¿Por qué vas a esperar la caída para señalar la muerte? Ánimo. Sé parte de la sanidad del cuerpo. Afirma a tus hermanos. Sé parte de la solución. La verdad es que no te quedaste dormido poco a poco. Cuando nosotros pensamos que estamos dando pequeñas concesiones que no nos afectan, ya comenzaste a morir. Comenzaste a alejarte de Dios. Eso es muerte, separación. El significado de la palabra muerte, thanatos, es separación. Y hoy quiero que sepas que Dios hizo que su Hijo viniera a esta tierra, muriera en una cruz para construir un puente de vida que te va a garantizar a ti y a mí la vida eterna. Y teniendo la oportunidad de elegir vida, no tiene sentido que elijas muerte. No tiene sentido que elijas la muerte. Saben que una de las cosas más importantes que yo he visto en mi caminar, importante para mantenerse fieles a lo que creemos, fieles a constantes, permanecer en el camino de Dios, es estar juntos, como cuerpo, en comunión, sabiendo que si no me siento bien, puedo acudir a alguien que me lleve de nuevo a Cristo. Tienes acceso, pero no puedes llegar, pues tienes a alguien que te levanta y te lleva de nuevo a ese lugar. Por eso el discipulado es tan importante. El enemigo no necesita empujarte, necesita adormecerte solamente. Necesita que te descuides. Porque muchos quieren la bendición de Dios, pero en comodidad. En un lugar cómodo donde yo no me tenga que esforzar nada. En la comodidad de la ventana del templo. ¿Y se acuerdan que les dije que iban a caer? Bueno, las caídas no las puedes evitar porque dice la Biblia que 7 veces cae el justo y 7 veces el Señor lo levantará. El tema no es evitar las caídas. El tema es que tú puedes elegir
¿quién va a estar cerca de ti cuando te caigas? Porque no estás solo. Estás en la iglesia de Jesucristo. Si tú eres de las personas que en este momento está en la ventana, te invito a entrar. La mesa está servida para ti también. Sé parte de esta comunidad. Sé parte del cuerpo de Cristo. Y si tú eres parte del cuerpo de Cristo y sabes que hay alguien que está a punto de caer de esa ventana, te invito a que no lo dejes caer. No seas indiferente al sueño de tu hermano, de tu hermana, que está a punto de morir. Y si ya tu hermano cayó, si ya tú caíste, yo quiero decirte que aquí hay una iglesia que va a abrazarte. Y si tu hermano ya cayó y tú eres parte de esa iglesia, ve y abrázalo. Ámalo. Después vendrán las explicaciones, pero primero ámalo. En ese momento, un abrazo se siente más cerca del amor de Dios que un buen sermón. Pablo paró la predicación en ese momento. Se bajó del altar para abrazar a alguien que estaba muerto. ¿Qué estás dispuesto a hacer tú, como iglesia de Jesucristo, para cumplir con ese llamado? Si tú hasta este momento eh, no, no has aceptado a Jesús como el Señor de tu vida, te invito a hacerlo. Ciérrate en tu cuarto, ponte de rodillas o ahí en tu cama sentado, dile: Señor, yo quiero que tú seas el Señor de mi vida. Te pido que perdones mis pecados porque yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Reconociendo que tú eres un pecador y que por cuanto todos pecamos hemos quedado destituidos de la gloria de Dios. Y necesitas un Salvador. Díselo. Y si tú has hecho esta oración con anterioridad y hoy te sientes lejos de Dios, pues ora. Dile: Señor, te necesito. Necesito de la vida. Estás a una oración de distancia de reconstruir tu relación con Dios. Ánimo. Familia, esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos el próximo martes en Parqueando con Jesús, que tenemos un testimonio agendado brutal. No te lo puedes perder. Y recuerda, si ves a alguien dormido en la prédica, despiértalo. Dios te bendiga.